Hay una pregunta que a veces me hago. ¿Qué le queda a una persona cuando se le ha arrebatado absolutamente todo? Todo es todo, ¿eh? Todo. La familia, la profesión, tu nombre, hasta la ropa que llevas puesta. Pues justo de eso va la obra en la que nos vamos a meter hoy. Hoy nos sumergimos en uno de los libros más influyentes y, la verdad, más estremecedores del siglo XX. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y creo que es importante empezar diciendo lo que este libro no es. Ajá, ¿por dónde no empezar, digamos? Exacto, porque no es solo una crónica del horror, aunque, bueno, evidentemente el escenario es un campo de concentración. Claro. Pero el propio Frankl, que era psiquiatra, lo subtituló Un ensayo psicológico. Su objetivo era responder a una pregunta muy concreta. ¿Cuál? ¿Cómo afecta la vida diaria del campo a la psique de un prisionero? Y lo increíble es que no lo hizo desde un despacho cómodo, sino desde dentro. Como el prisionero número 119.104. Exacto. Así que hoy vamos a desgranar la historia de este libro y las lecciones tan profundas sobre resiliencia y sobre el sentido de la vida que surgieron, paradójicamente, del lugar más oscuro que podamos imaginar. Para entender el libro yo creo que hay que entender primero al hombre, a Frankl, y una decisión que lo cambió absolutamente todo. Totalmente. Antes de ser un número, Viktor Frankl era, una eminencia en la Viena de los años 40. Una estrella en ascenso. Sí, un psiquiatra respetado, director de neurología en un hospital importante, recién casado y, ojo, con el manuscrito del trabajo de su vida listo para publicar. Y lo más importante de todo, Tenía un visado. tenía el billete de salida en la mano. Un visado para emigrar a Estados Unidos y escapar del horror nazi que, bueno, ya era inminente. Y ahí se enfrenta a un dilema que es el núcleo de toda su filosofía posterior. Es que es un dilema terrible. El visado era solo para él. Solo para él. Y sus padres, ya ancianos, se tenían que quedar atrás, a merced de lo que viniera. Y él mismo cuenta que estaba torturado por la pregunta: ¿cuál es mi responsabilidad? Uf. ¿Salvar mi obra, mi futuro, o cuidar de mis padres? Es una pregunta, es que no tiene respuesta fácil. ¿Cómo salió de ahí? Pues mira, él mismo lo contó. Buscó una señal, casi un indicio del cielo, como lo llamó. Una señal. Sí. Volvió a casa de sus padres, todo angustiado, y vio sobre una mesa un trocito de mármol. Un trozo de mármol. Sí, de una sinagoga que los nazis habían destruido. Le preguntó a su padre qué era, y él le dijo que era un trozo de las tablas de los 10 mandamientos, y le señaló qué mandamiento representaba. A ver. Honrarás a tu padre y a tu madre. Wow. Para Frankl, esa fue la respuesta. Dejó caducar el visado. ¡Qué decisión! Una decisión que él contaba con una sencillez asombrosa, pero que lo llevó, claro, directo a los campos de concentración. A él, a su esposa y a sus padres. Y una vez en Auschwitz, todo ese mundo anterior, Viena, la neurología, su estatus, todo eso desaparece en un segundo. En un instante. Hay una anécdota que lo ilustra de una forma brutal. Durante el primer registro, cuando les quitan todo, él intenta salvar lo único que le quedaba de su vida, su manuscrito. Escondido en un bolsillo del abrigo, se aferró a él como a un salvavidas, ¿sabes? Me lo imagino. Se acercó a un prisionero que ya llevaba tiempo allí, uno de los veteranos, y le suplicó, le rogó que le ayudara a conservarlo. Le explicó que era el trabajo de toda su vida. ¿Y qué le dijo el veterano? Me imagino que la respuesta fue... Pues fue demoledura. Una sola palabra. Una. Una. Le dijo, y Frankl cuenta que era la palabra más usada en el campo. Mierda. Uf. Y en ese momento, con esa palabra, Frankl entendió que... se acabó. Que todo lo de antes ya no existía. Absolutamente nada. Su vida anterior había sido, pues eso, borrada. Los guardias le arrancaron el abrigo y el manuscrito se perdió. Años de trabajo destrozados. Pero es que la historia no acaba ahí, que es lo increíble. El manuscrito de alguna forma no murió del todo. No, porque tiempo después, durante una epidemia de tifus terrible en el campo, él estaba delirando por la fiebre. Y para no dejarse morir, ¿qué hizo? Pasó 16 noches sin dormir, reconstruyendo el libro de memoria. De memoria. De memoria. Se forzaba a sí mismo a garabatear las ideas clave en trocitos de papel que robaba. Y esto no era solo un ejercicio intelectual, ¿eh? No, claro, era un ancla. Era su ancla. Le daba una razón para sobrevivir. Un objetivo que iba más allá del hambre y del frío. Él tenía que reescribir ese libro.
Era su porqué. Y mientras luchaba por ese porqué, su mente de psiquiatra no se apagó. Siguió observando a los demás y a sí mismo. Exacto. Y se dio cuenta de que la reacción psicológica de un prisionero seguía un patrón. Un viaje, digamos, en 3 fases muy claras. La primera, me imagino, es el shock de la llegada. Es un shock que él describe con unos detalles vívidos. El tren de ganado, 80 personas por vagón, y de repente ver el letrero. Auschwitz. Un nombre que ya lo decía todo. Pero lo fascinante es que, junto a ese terror, se activaba un mecanismo de defensa, algo que él llama la ilusión del indulto. La ilusión del indulto. Suena a autoengaño puro y duro. Y lo es. Es la creencia desesperada de que en el último minuto todo se va a aclarar, que es un error, que no puede ser tan terrible. Aferrarse a un clavo ardiendo. A cualquiera, veían a otros presos con buen aspecto y pensaban, bueno, no estará tan mal. No sabían que eran un comité de recepción para dar una falsa impresión. Una ilusión que, claro, se rompía de la forma más brutal, con la primera selección. Sí, ese es el punto de no retorno. Un oficial de las SS, con un simple movimiento del dedo, decidía tu destino. ¿Izquierda o derecha? Izquierda, trabajos forzados. Derecha, la cámara de gas. El 90% de los que llegaron con Frank fueron a la derecha. El 90%. Murieron en cuestión de horas. Y después de eso, ya no eras nada. Un cuerpo, un número tatuado en la piel. Se acabó. Y cuando ese shock inicial se pasa, ¿qué viene? No puedes vivir en pánico constante. El cerebro necesita protegerse, y el mecanismo que Frankl describe es casi más escalofriante que el miedo, la apatía. La apatía es una especie de muerte emocional. Un escudo. Un escudo necesario. Necesario para soportar el horror diario. Él dice que llegó un punto en que ya no apartaban la vista, y cuenta una escena tremenda. ¿Cuál? Estaba sorbiendo su sopa y vio cómo arrastraban el cadáver de un compañero con el que había hablado hacía 2 horas. Y no sintió nada. Nada. Ni piedad, ni indignación. Nada. El alma se acoraza. Se congela. Se congela, sí. Y la vida mental se reduce a lo más primario. Él lo llama hibernación cultural. ¿A qué se refiere con eso? A que solo pensaban en comida, soñaban con pan, con pasteles, hablaban de recetas. Era una obsesión. Lógico. Pero aquí, y esto es lo increíble, aquí es donde surge la gran paradoja que él observa. Precisamente en esa miseria es donde florece una vida interior, riquísima. Espera, ¿cómo es eso posible? En medio de esa obsesión por un trozo de pan, su gran revelación es sobre la vida interior. Suena contradictorio. Es la gran paradoja, y lo explica con un ejemplo personal. Iba marchando kilómetros, congelado, con los pies hechos polvo, y un compañero le susurra: «Si nuestras mujeres nos vieran ahora». ¿Y esa frase? Le hizo evadirse. Empezó a refugiarse en la imagen de su esposa, a tener conversaciones enteras con ella en su mente. La veía, la escuchaba. ¿Y fue ahí, en la degradación más absoluta, donde descubrió algo clave sobre el amor? Descubrió que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. Se dio cuenta de que la salvación del ser humano está en el amor y a través del amor. ¡Qué potente! Es que, aunque no te quede nada en el mundo, puedes ser feliz un instante, contemplando al ser amado. Daba igual si su mujer estaba viva o muerta, ¿sabes? El amor era una fuerza interior indestructible. Es un descubrimiento asombroso en ese contexto. Totalmente. Y después de esa apatía, de esa vida interior, llega el final, la tercera fase, después de la liberación. Me cuesta imaginarlo, la verdad. Uno piensa en euforia, en alegría desbordada. Y fue todo lo contrario. Él lo llama despersonalización. La libertad era un sueño, pero cuando llegó no sabían cómo sentirla. Era irreal. Era irreal, sí. Cuenta que caminaba por campos llenos de flores y no sentía nada. Absolutamente nada. El cuerpo reaccionaba, comía, hablaba, pero la mente, la capacidad de sentir alegría, estaba rota. Como si el alma necesitara más tiempo para descongelarse que el cuerpo. Exacto. Y ese vacío se llenaba muy rápido con 2 venenos. El primero, la amargura. La amargura de encontrarse un mundo que no entendía su dolor. Claro. Les decían cosas como: «Nosotros también hemos sufrido», y esa falta de comprensión los amargaba muchísimo. Y el segundo veneno, que imagino que fue el peor. El desencanto. El golpe de gracia.
Descubrir que la persona por la que habías sobrevivido, esa imagen que te dio fuerzas, ya no estaba. Había huerto. Ahí es cuando descubrieron que el sufrimiento no tenía fin. Que la liberación no era el final del dolor, sino el principio de otro distinto. Se puede resumir en una cita de Nietzsche, que él no solo citaba, sino que validó en su propia piel. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa es. La logoterapia es la terapia basada en la búsqueda de ese porqué, de un sentido. Y la clave, si lo he entendido bien, es que le da la vuelta a la pregunta. No es ¿qué espero yo de la vida? Exacto. Ese es el giro copernicano que propone. Deja de preguntarle a la vida qué te puede dar. Empieza a entender que es la vida la que te pregunta a ti. ¿Y cómo respondemos? No con palabras, con acciones, asumiendo la responsabilidad de nuestra existencia. Y él identifica 3 caminos para encontrar ese sentido. El primero, crear una obra, como hizo él con su libro. El segundo, experimentar algo o encontrar a alguien, como el amor por su esposa. Pero el tercero, El tercero es el más difícil. encontrar sentido en el sufrimiento. ¿Cómo puede el dolor en sí mismo tener un significado? Es que esa es la clave. Frankel es muy preciso aquí. El sufrimiento en sí mismo no tiene sentido. El dolor es un mal. No hay que buscarlo. Para nada. Pero cuando es inevitable, como una enfermedad o estar en un campo, se convierte en una tarea. Una tarea. ¿Sí? La manera en que tú afrontas ese sufrimiento es lo que le da la oportunidad a tu vida de tener un significado profundo. Él lo resume de una forma brillante. ¿Cómo? El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. La actitud, entonces, es la clave. La actitud lo es todo. Y eso nos lleva a la conclusión más potente del libro, yo creo. La última libertad. La última libertad humana. Te pueden quitar todo, salvo una cosa: la libertad de elegir tu actitud ante lo que te pasa. Y él vio ejemplos de esto en el campo, ¿verdad? Constantemente. Vio hombres que recorrían los barracones consolando a otros, repartiendo su último trozo de pan. Esos hombres, decía, eran la prueba de que esa libertad interior es indestructible. Y esa libertad es la que te define. Es lo que determina si te conviertes en un prisionero típico, moldeado por el entorno, o si conservas tu dignidad. Y esto lo lleva a una reflexión final sobre la naturaleza humana que es demoledora. Su conclusión es que, en el fondo, no existen razas ni clases. No. Él dice que después de lo que vivió, ya no cree en eso. Para él solo existen 2 razas de hombres, Los decentes y los indecentes. y se encuentran en todos los grupos, sin excepción. Y lo más chocante es que encontró gente de ambas razas en todas partes. No solo había prisioneros que maltrataban a sus compañeros. No. También, y esto es lo más sorprendente, encontró guardias de las SS que mostraban humanidad. Cuenta el caso de un comandante, ¿verdad? Sí, un comandante que de su propio bolsillo compraba medicinas para los presos. O guardias que sentían asco de lo que hacían sus compañeros. Y eso le demostró que ningún grupo es de pura raza. La línea entre el bien y el mal. Atraviesa el corazón de cada ser humano. El hombre, concluye Frankel, es quien inventó las cámaras de gas, pero también es quien entró en ellas con la cabeza erguida y una oración en los labios. Te deja sin aliento. Pero no termina ahí. Su reflexión final es casi una advertencia para nuestra sociedad. Dice que la libertad es solo la mitad de la historia. Es la cara negativa de un fenómeno. Y la cara positiva es la responsabilidad. Y advierte que la libertad, sin más, puede degenerar en... En mera arbitrariedad. En un hago lo que me da la gana. Sino se vive pensando responsable ante qué o ante quién. De hecho, su reflexión va tan lejos que propone algo simbólico, pero muy, muy provocador. Sí, sugiere que la Estatua de la Libertad, en la costa este de Estados Unidos, debería complementarse con una estatua de la responsabilidad en la costa oeste, Exacto. para recordarnos que una sin la otra está incompleta, que es insostenible. Y esa es la reflexión que queda flotando y que resuena con una fuerza increíble hoy en día. En un mundo que celebra la libertad por encima de todo, ¿qué significaría para nosotros erigir ese monumento a la responsabilidad? ¿Qué nos exigiría? No solo en momentos de crisis extrema como la de Frankl, sino en la normalidad de nuestro día a día.